tributamos alabanza en tu nombre, gloria a Dios por este tiempo que conectamos hoy de nuevo a la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue viva todo el tiempo. Hoy hablaremos del tema la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero ¿cómo vive el mundo hoy? Hoy el mundo conquista sin Dios en el medio. Pero creemos que cuando nosotros nos sujetamos al Señor y creemos en la palabra, obedeciendo un día a la vez su palabra, debemos consultar y debemos hacer la voluntad de Dios. Aprender a hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios. ¿Por qué el mundo vive sin Dios, sino en su boca, no en su corazón? Es por causa de que no ha entendido que todas las cosas se promueven bajo la voluntad de Dios. Haces la voluntad de Dios para que vivamos sujetos a la obediencia. Debemos vivir sujetos a la voluntad de Dios. Hemos entendido que por causa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy obedecemos, caminamos y entendemos por la palabra de Dios que hacer la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, conquistar bajo la voluntad de Dios es permitir que el Señor ocupe su lugar originalmente. Ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí. Pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo estás viviendo? ¿Te has preguntado si todo lo que haces, todo hacia donde te diriges o todo lo que estás entendiendo un día a la vez, preguntas a Dios cuál es tu voluntad? Porque cuando preguntamos al Señor es meter a Dios en nuestros planes, propósitos, proyectos. La palabra de Dios en Salmo 148:10, su palabra dice así: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu Santo Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando vamos a emprender cualquier proyecto o cualquier propósito que nosotros estemos por emprender o vamos a viajar o cualquier situación en la vida de un hijo de Dios, debemos primero consultar. ¿Qué es consultar? Es preguntar al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque yo lo pienso, lo percibo y creo que esto me saldría bien de esta manera. Pero cuando nosotros consultamos al Señor, entonces Él es el que tiene la respuesta correcta, la respuesta sin fracaso, la respuesta que te va a llevar a tierra de rectitud, donde hay paz, gozo y toda clase de bendición. La prosperidad de Dios es obedecer su palabra y hacer su voluntad. Creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero ¿en verdad hacemos la voluntad de Dios? Preguntamos al Señor antes de ir o de venir o de tomar cualquier decisión, porque las decisiones se toman correctamente cuando consultamos a Dios. Decisiones sin fracaso, empresas sin fracaso, viajes sin fracaso, sin tropiezo, es cuando hemos decidido meter a Dios en nuestros planes, proyectos, diseños, todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora entendemos por la misericordia del Señor que el Espíritu Santo nos guía a tierra de rectitud. Por amor de su nombre, no callaremos, sino que viviremos y entenderemos qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tan maravillosa, es buena. ¿Por qué es buena? Porque Él es Dios.
porque Él es nuestro Padre y no habrá otro que pueda darnos lo mejor sino el Padre, a través de consultar, a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la voluntad de Dios que nosotros consultemos en todo lo que vamos a hacer. Sí, hoy puedo instruir tu vida, que si tú no preguntas o consultas o metes a Dios en todo lo que vayas a hacer, siempre vendrán tropiezos. Todo saldrá a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Pero ¿cómo vivimos los hijos de Dios? A la manera de Dios. No a la moda del mundo, ni a nuestra manera, ni a nuestro parecer. La voluntad de Dios es perfecta, sí. ¿Por qué la voluntad de Dios es perfecta? Porque Él es Dios y todo se ha perfeccionado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es perfecto. Romanos 12:2. Hemos hablado, hemos instruido la iglesia bajo la palabra, bajo el diseño único que Dios quiere que nosotros como hijos vivamos. El diseño de Dios es el diseño de los hijos. Tú y yo somos hijos de Dios y debemos vivir bajo el diseño de Dios, que es la palabra profética. Dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. No nos conformamos a nuestra percepción. Que el mundo dijo, que el mundo lo hizo de esta manera y que salió bien, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú obedezcas, que tú consultes al Padre, que tú digas, Señor, ¿cómo lo puedo hacer mejor para que podamos agradar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Él nos ha dado el Espíritu Santo y Él es el que nos guía a tierra de rectitud por amor de su nombre. No es a nuestra percepción, no es a nuestra manera. Deja de vivir a tu manera, deja de vivir a la manera del mundo, porque en verdad el mundo vive en tropiezo, el mundo vive en desobediencia, el mundo vive sin Dios, sin obedecer su palabra. Y si vivimos para desobedecer la palabra, ¿cómo podemos decir que vivimos para Dios? ¿Cómo podemos decir que vivimos agradando a Dios cuando tú haces todo a solas? Cuando tú vas y vienes y sin consultar, parece que Dios no estuviese en tu vida. Tú no puedes hacer mentiroso a Dios, porque hacemos mentiroso a Dios cuando decimos que yo sirvo a Dios, que yo estoy con Dios, cuando en verdad tú haces todo a tu manera, cuando tú haces tus negocios sin consultar al Señor. Y por esta causa hay empresas en fracaso, matrimonios rotos. Tomamos decisión de casarnos sin consultar, esta es la pareja que tienes para mí, porque es Él el que nos entrega todo. Todo lo que tú tienes es del Señor. Lo que yo tengo es del Señor. Aún nuestra vida le pertenece al Señor. No hacer nada sin consultar a Dios, para que no tropieces y para que no estés pidiendo a gritos que Dios venga a tu ayuda. Pero ¿por qué no hacerlo antes de que venga el fracaso, de que venga la piedra de tropiezo, de que venga la consecuencia? ¿Por qué no gritar, consultar al Señor, decir, Señor, yo no puedo ir, yo no puedo hacer o abrir esta empresa o abrir este local o abrir camino para emprender algo que quieras proyectar en tu vida sin consultar al Señor? Porque no vaya a ser que estés yendo sin Dios y las cosas no te salgan como tú las esperabas. Porque esta no es la voluntad de Dios, que vivamos como si no conociéramos a Dios. Pero los hechos son los que cuentan. Muchas veces decimos, sí, estamos con Dios y nosotros servimos a Dios, pero tú así haces todo a tu manera, no consultas al Señor. Tú vienes al Señor cuando has fracasado, cuando estás con el agua al cuello, cuando estás colgado, que ya no tienes cómo influenciar tu empresa, cómo avanzar
Ahí es cuando te acuerdas que hay Dios, pero ¿por qué Dios tiene que apagar el incendio que tú prendiste solo o sola? Dios no es un bombero, Dios no apaga incendios que no encendimos con Él. ¿Te encendiste con Él en el propósito? ¿Te encendiste con Él en consultar y decir, Señor, voy a hacer esto o voy a dejarlo de hacer? Señor, muéstrame lo que yo debo hacer, enséñame. Tu Santo Espíritu me guía a tierra de rectitud. Ahora entendemos Lucas 22:42. Lucas 22:42, gloria a Dios. Bendito seas el Señor. Y dice la palabra, no mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y ahora dice la palabra, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay un secreto que quiero impartir a toda la iglesia de Cristo Jesús. Quien oye la voz de Dios ahora, tome esta palabra, no hagas nada, ores y digas, Señor, yo oro conforme el Espíritu del Señor me guía, pero no se haga mi voluntad, porque muchas veces estamos orando egoístamente y no decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando tú hablas de esta manera, en verdad es que viene la respuesta de parte del Señor. Él viene para tu ayuda, Él viene porque ha amado, ha adorado que tú te expreses de esta manera, que hagas conforme a la voluntad de Dios y que le permitas al Señor hacerlo a la manera de Dios y no a tu manera. Pero cuando oramos egoístamente ni siquiera pronunciamos, Señor, todo lo que he orado hoy se haga conforme a tu voluntad y no conforme a mi voluntad. Entonces ahí Dios entra en acción. Entra en acción porque tú le diste la libertad de que no se haga conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ahora entendemos qué es vivir bajo la voluntad de Dios. Si has orado, has pedido, has clamado y no has pronunciado y no le has dicho, Señor, no se haga mi voluntad sino tu voluntad, porque aquí el Señor Jesucristo nos dejó la enseñanza. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Esto hablas con el Señor tú? Con el Señor Dios Todopoderoso, porque el Señor Jesucristo, esto fue lo que Él pronunció delante de su Padre, de nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es profético, porque cuando tú dejas que sea la voluntad de Dios, en verdad Él viene a ordenar, Él viene a hacer todas las cosas a la voluntad de Él, en el poder de Dios, en su misericordia y conforme Él cree que a nosotros nos conviene recibir. Porque muchas veces oramos egoístamente y no sabemos orar. Repetimos tanto y hablamos tanto que entra el temor en esa oración tan incierta. Pero cuando oramos y decimos, Señor, no se haga mi voluntad sino tu voluntad, entonces Dios hace conforme Él quiere que nosotros podamos recibir rápidamente. El Señor se promueve inmediatamente. ¿Por qué se promueve inmediatamente? Porque es la voluntad de Dios que nosotros aceptamos, que nosotros le permitimos al Señor. Dijimos, Señor, no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y entonces, 1 Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Quieres permanecer en victoria? ¿Quieres permanecer en prosperidad, en sanidad y en todas las cosas
que Dios ha preparado para los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque Él nos santificó en su santidad. Porque un día a la vez nos santificamos en su santidad, en su palabra, en su voluntad. Y diciendo, Padre, no se haga mi voluntad. Cuando tú oras por cualquier necesidad, por cualquier respuesta, aprende a dirigirte al Padre, que no se haga su voluntad, sino la voluntad suya. Porque la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero necesitamos profetizar, necesitamos abrir nuestra boca y pronunciarnos delante del Señor, decir, Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, conforme tú veas que me conviene, Señor, ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad, porque he entendido por medio de la palabra y de este servicio que la profeta nos está enseñando, para que Dios haga su voluntad. Hemos visto la gloria de Dios, hemos visto en todas las áreas de nuestra vida como pastores y ministros de esta iglesia que es de Cristo, hemos visto cómo Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, poderosa, porque hemos cambiado nuestra dirección de presentar nuestra oración delante del Señor. Más bien, con certeza oramos y le decimos, Padre, danos lo que tú crees que nos conviene en esta situación, en esto que necesitamos. Estamos orando, Padre, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora entonces el Padre tiene todo el poder, porque nosotros hemos puesto delante de Él que queremos la voluntad suya y no la de nosotros. Porque la de nosotros a veces viene con temor, cuando tenemos inciertos, cuando vemos que el problema es más grande que la fe que tenemos. Y entonces entra el temor, la duda, y por esto no estamos recibiendo el favor ni la bendición de parte de Dios. Pero cuando nosotros oramos, y aunque nosotros tengamos inciertos, pero si nosotros decimos, Padre, hágase tu voluntad y no la nuestra, entonces puede el enemigo levantarse, puede el viento tronar, los truenos relampaguear, puede haber la situación que haya, pero tú pusiste un sello con poder, y es dejando que sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es la voluntad de nosotros, ni de nuestro temor, ni de nuestra situación, sino es el poder, es el amor del Padre, es la voluntad. Ahora Él tiene el poder. Le hemos entregado el poder, le hemos entregado toda nuestra situación para que el poder de Dios perfeccione toda la situación que estamos viviendo. Deuteronomio 10:12. Caminar en obediencia. Esa es una parte que hemos hecho énfasis en cada servicio, nuestra comunidad, que debemos ser obedientes. Porque la obediencia trae bendición. Dice Deuteronomio 10:12, ahora Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide Dios. Dios no te pide nada más, sino que temas, obedezcas, aprendas, sé diligente y que siempre ames a Dios sobre todas las cosas. El amor perfecciona el temor, los inciertos, todo lo que nosotros a veces vemos que no podemos dominar. Pero cuando decimos, Señor, Dios Todopoderoso, estoy orando, enséñame, Espíritu Santo, a presentar mi oración conforme a tu voluntad. No se haga como yo oré, sino como tú quieres que sean las cosas en mi vida, como tú quieres que sea por lo que yo estoy orando. Toda
la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en todos los sentidos. Y orar bajo la voluntad de Dios, trabajar bajo la voluntad de Dios, todo lo que hagamos bajo la voluntad de Dios, no hay pie atrás. Se cumple porque Dios promete y Él cumple. Porque es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Esta es una palabra profética. No se haga mi voluntad sino la tuya. Aprende a orar y aprende a presentar tu oración guiados por el Espíritu Santo y di para que vean milagros de manera sobrenatural, financieros, de sanidad, de obediencia. Porque si no estás obedeciendo la palabra del Señor, ¿y qué es obedecer la palabra del Señor? Aborrecer el pecado es obedecer la palabra de Dios. El arrepentimiento es obediencia. Arrepiéntete. Todos los días debemos ir al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decir: Señor, me arrepiento profundamente porque he pecado. De alguna manera estamos pecando muchas veces, no obedeciendo la palabra completamente del Señor. Obedecemos una parte, no toda la palabra, y es necesario que la palabra de Dios sea obedecida totalmente. No solo lo que queremos, y no es a nuestra voluntad, es a la voluntad de Dios. Y Él quiere que obedezcamos toda su palabra. Dice que ni una tilde ni una jota será quitada de su presencia. Obedecer es mejor que sacrificar. Esta es poderosa. Obedecer es mejor que sacrificar. Muchos quieren hacer sacrificios. Sacrificar cuando no están obedeciendo. Cuando no tienen un buen matrimonio, cuando no hacen la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es vuestra voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y es compasiva, es misericordiosa. ¿Y de qué te sirven los sacrificios? Yo aprendí que es mejor obedecer que sacrificar. A veces hacemos sacrificios creyéndonos ser más santos o ser más cercanos de Dios, pero en verdad no. ¿Qué te acerca a Dios si no es obedecer? Obedientemente clamé a Jehová y Él oyó mi voz. Pero ¿de qué me sirvió sacrificarme 7 días haciendo algo que en verdad no he obedecido, que en verdad no he entendido? Porque es por la obediencia que viene la bendición. La bendición no viene por esas largas oraciones. La bendición viene cuando tú aprendes qué es obedecer a Dios y qué es vivir bajo la voluntad de Dios. Ahí viene verdaderamente la bendición. La bendición no es solamente economía. La bendición es cuando tú has aprendido a amar, a obedecer, cuando has aprendido un día a la vez a arrepentirte delante del Señor Jesucristo y a pedir que sea la luz dentro de tu vida, que sea Él iluminando tu camino, que tu mente sea la mente de Cristo, que no se haga como tú piensas o como tú lo ves, sino que se haga como el Espíritu del Señor te guíe para que puedas recibir ese direccionamiento de parte del Señor. Primera de Samuel 15:22. Obedecer es mejor que sacrificar. Vamos a ver qué nos dice el profeta Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no se complace cuando estamos haciendo sacrificios y no obedecemos. Ciertamente, dice el Señor, es mejor obedecer que sacrificar. Yo prefiero obedecer a Dios, promoverme en la obediencia antes que estar sacrificando, haciendo, subiendo, bajando, haciendo algo que no has entendido. Porque si tú no estás obedeciendo a Dios en su palabra, ¿de qué te sirve sacrificar? El sacrificio no vale más que la obediencia, porque su palabra nos deja claro que es mejor obedecer que sacrificar. Es mejor que obedezcas a Dios. Y una de las mayoritarias
bendiciones es que se haga la voluntad de Dios. Es que aprendamos a orar, a vivir bajo la voluntad de Dios, que no todo debe ser como nosotros creemos que sea. Creemos que esto debe salir así a la hora que queremos, cuando queremos. Pero esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es como Él vea que nos conviene. Y si tenemos que aprender a esperar, amén, gloria a Dios. Si tenemos que quedarnos quietos y no es el momento. Muchas veces Dios no responde oraciones, ¿sabes por qué? No porque Dios no te ame, porque Dios no está contigo, porque Dios no haya escuchado tu oración. Es porque no es el momento de que Dios te entregue lo que tú estás pidiendo. Es porque no es el momento para hacer lo que tú quieres hacer, o no es el momento que Dios te responda. Tienes que aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Que si Dios te respondió, amén, gloria a Dios. Y si no te respondió, amén, gloria a Dios. Y sigas firme esperando el momento. No te apartes ni te enojes con el Señor. Porque muchos cogen pique. Están furiosos con el Señor. Porque no ha cumplido los caprichos que han pedido. Pero si no era la voluntad de Dios, ¿cómo es que Dios va a hacer algo a tu manera? No, nosotros somos los que tenemos que hacer todo a la manera de Dios. Someternos a Dios. No podemos someter a Dios a nuestros caprichos. No podemos empujar la mano de Dios para que cumpla nuestros caprichos, sin antes haber entendido que no es a tu manera, que no es bueno forzar algo que Dios no nos quiera dar, solo porque Dios es el Padre, porque Dios es el Padre. Y ahora necesitamos entender que el Padre es el que nos da conforme a su voluntad. Vive tan cierto Jehová, en cuya presencia yo estoy. Y creemos que el Señor se alegra. El corazón del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo están alegres. ¿Por qué? Porque estoy ministrando conforme a su voluntad. Esto es lo que la Iglesia de Cristo necesita entender. Que ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y como el Señor Jesucristo vive en nosotros, todo se hará conforme a la voluntad de Dios. Él pronunció muchas veces, aún estando en la agonía y en la aflicción, Él dijo, Padre, si quieres pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad. Él dijo, Padre, si quieres quita este sufrimiento de mí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y es lo que tenemos que hacer para poder agradar al Padre y promover la mano del Padre a hacer el favor que estamos pidiendo. Y entonces, si las cosas no salen como tú esperabas, dele gracias a Dios, porque la voluntad del Padre se cumple en tu vida. No como tú quieres, ni como yo quiero. Esa es la voluntad de Dios. No hay mayor bendición que vivir bajo la voluntad de Dios, que decir, Padre, no se haga como yo quiero. Tú puedes orar 1 hora, pero siempre digas, Padre, todo lo que he orado delante de ti, no se haga conforme yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Yo quiero aprender a vivir bajo tu voluntad. Enséñame, Espíritu Santo, porque el Espíritu del Señor que está sobre mí, Él nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios es confiar en Dios, confiar en su propósito. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él es quien endereza todo. Lo que no viene del recto, lo que no nos conviene, Él quita y pone. Jehová dio y Jehová quitó.
Y cuando nosotros confiamos plenamente en Él, Él hace todo perfecto. No volverás a fracasar. No volverás a tener inciertos en nada de lo que vayas a emprender para el Señor. Porque todo lo que hacemos lo hacemos conforme para el Señor. Pues si estamos pidiendo al Padre que no se haga nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de Dios, entonces todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Hay gozo cuando nosotros vivimos como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios es vivir bajo la voluntad de Dios. Él quiere guardarte y guiarte. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Maravilloso. Te haré entender, dice el Señor, y te haré caminar en los caminos rectos. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos de Dios están sobre los que aman, sobre los que le temen, sobre los que aceptan la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. ¿Quieres que los ojos del Señor, Dios Todopoderoso, estén sobre su vida? Comienza hoy a vivir bajo la voluntad de Dios. Que si algo no salió, ¿por qué te enojas? ¿No dijiste que se haga la voluntad de Dios? ¿Ahora por qué reniegas? ¿Por qué maldices? ¿O por qué te quejas? Si pusiste oración y dijiste que se haga la voluntad de Dios, pero esto se ha vuelto artificial, esto se ha vuelto como reemplazable. Que hoy estamos diciendo que se haga la voluntad de Dios y cuando Dios no hace o cumple nuestros caprichos, estamos enojados, estamos buscando excusas, estamos atorados. Ya no queremos ir a orar, ya no queremos avanzar, porque Dios no cumplió nuestros caprichos. Pero si nosotros le dijimos, Padre, hágase su voluntad y no mi voluntad, y el Padre no te dio o no cumplió tus caprichos, acepta también la voluntad. Sea buena o no sea tan buena, dile, Señor, gracias. No era lo que yo esperaba, pero tú conoces lo que me conviene. Ahora yo te doy gracias, Padre. Espíritu Santo, enséñame a hacer la voluntad de Dios. Guíame a tierra de rectitud. No es que estemos diciendo que se cumpla la voluntad de Dios y después estemos renegando, estemos discutiendo, porque discutir con cualquiera de nuestros hermanos hacia alrededor es discutir con Dios. Debemos entender que cada persona es hecha a imagen y a semejanza de Dios, y cuando discutimos entre hermanos, esposos, padres e hijos, estamos discutiendo con Dios, porque Dios está también en ellos. Entonces esa no es la voluntad de Dios. Que Dios no cumplió tus caprichos, no salieron las cosas como esperabas y estás triste, estás abatido y hasta quitarte la vida quieres. Ahora dice, sométete a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, Él cumple su voluntad en nosotros. Y no hay mayor bendición, no hay mayor poder de Dios sobre nuestra vida que se haga la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Es un hábito que tenemos que crear y que tenemos que honrar y respetar. No es que estemos falsamente diciendo, Señor, que se haga la voluntad de Dios, y a las 2, 3 horas o a los 2, 3 días las cosas no salieron a sus expectativas y estás en un enojo, en una histeria o en una tristeza y estás abatido y discutiendo hasta contigo mismo porque las cosas no salieron conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Dios va a probar la iglesia de Cristo. ¿Y cómo prueba Dios la iglesia de Cristo? No siempre cumple sus caprichos. A ver si los hijos
cuando las cosas no salen como esperan y a sus expectativas humanas, le permiten al Señor que haga Él conforme está escrito. La voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora dice la palabra, Él quiere tu corazón, no tu voluntad. Dios quiere tu corazón, Él no quiere tu voluntad. ¿Cuántos quieren decir, Dios, yo te entrego mi corazón, que se haga tu santa voluntad, y ni una ni la otra? Porque cuando las cosas no se ajustan a tus expectativas, estás tristongo y ni siquiera gracias a Dios das. Ni siquiera vas a orar para decirle, Señor, gracias porque estoy aprendiendo. No salió como yo esperaba, Señor, pero tal vez lo que yo no estoy viendo, tú lo has visto, y esto se ajuste más adelante para mi bien. Y es verdad, después que pasan los días, vemos que Dios tenía la razón. Siempre Él tiene la razón, Él tiene la verdad, Él tiene la vida, Él tiene el poder de perfeccionar nuestros tropiezos, nuestros inciertos. Ahora entendemos por qué es bueno orar bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué es bueno hacer todo y esperar que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios? ¿Sabes? Es una llave profética, la voluntad de Dios. Dejar que sea la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué sabemos nosotros que estamos orando egoístamente por algo que tal vez nos pueda perjudicar, pero que no lo hayamos percibido? Pero la voluntad de Dios llega y perfecciona eso que no hallamos y que no percibimos, eso que tal vez más adelante podría causarnos circunstancias. Pero cuando nosotros aprendemos a orar bajo la voluntad de Dios y decimos, Señor, no se haga mi voluntad sino tu voluntad, entonces esa llave profética, que es la voluntad de Dios, llega y ajusta todo lo que tú habías dejado sin percibir, sin ajustes, y que tal vez más adelante ibas a tener grandes tropiezos en tu vida. ¿Cuántos hoy toman decisiones sin consultar al Señor? ¿Cuántos están orando bajo su propia voluntad, no bajo la voluntad de Dios? Y por esto no han recibido los favores del Señor. Yo puedo dar testimonio que la voluntad de Dios es la llave profética para perfeccionar todo lo que no has podido en tus fuerzas, pero que es en la voluntad de Dios, es en el poder de Dios que viene y ajusta y perfecciona todas las cosas que dejamos sin ajustes. La voluntad de Dios es tu bendición, es tu mayor bendición. Es la llave que ajusta tu oración delante del Padre para que el Padre se promueva y te dé lo que tú has pedido. ¿Por qué? Porque tú le entregaste al Señor tu oración, tu empresa, tu proyecto o toda decisión que estés por tomar, y le diste toda la libertad al Padre que haga su voluntad y no la tuya. ¿Sabes? Cuando oramos egoístamente y no oramos bajo la voluntad y le permitimos a Dios que se perfeccione su voluntad en nosotros, hay cosas, y muchas, de todo lo que hemos orado y hemos pedido, que no han venido a nosotros simplemente porque hemos orado mal, porque no estamos haciendo lo correcto bíblicamente y como hijos de Dios. Y Dios no puede hacer algo que esté mal. ¿Cómo el Padre te puede dar algo que el Hijo más adelante vaya a tener más aflicción de la que tiene y de la que está presentando y orando? Por esto el Señor muchas cosas no nos responde. Por muchas hemos pasado, que hemos orado, hemos pedido, y nada de lo que pedimos viene porque nosotros hemos orado egoístamente. Aprende a orar. Aprende a que el Padre tiene siempre la razón. Él sabe lo que te puede dar. No pidas egoístamente. Ore
como el Espíritu Santo te guíe, y al final sella con brocha de oro diciendo: Padre, no se haga mi voluntad. Sé que yo necesito esto, sé que necesito aquello, pero si no es el tiempo que me lo puedes dar y que está bien para mí, Señor, hágase tu voluntad. Sana a este familiar, pero si no es el tiempo, Señor, se haga tu santa voluntad. Pero muchas veces queremos orar y queremos que Dios haga lo que queremos nosotros, no lo que Él quiere, sino lo que queremos nosotros. Nosotros forzamos la voluntad de Dios y esto no es el propósito de Dios. Él quiere tu corazón, no tu voluntad. Dice Proverbios: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Él quiere tu corazón, no tu voluntad. Entrégale tu corazón hoy al Señor. Dile: Señor Jesús, tú me diste el Espíritu Santo porque Él me guía a tierra de rectitud. Ahora te ruego que me enseñes a aprender a orar desde ahora bajo tu voluntad. Y retira toda tu oración. Dile: Señor, retiro todas mis oraciones y voy a volver a comenzar a orar. Retira todas tus oraciones, porque si has orado y el Padre no te ha respuesto y lleva años sin respuesta, es porque has orado. Entonces haz un retiro de tus oraciones y dile: Señor, voy a empezar a orar conforme a tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero y lo que yo he presentado, porque hay oraciones que están ahí y que pueden ser un atasco para poder volver a empezar. Entonces, cuando nosotros hemos pecado, tenemos que arrepentirnos. Y cuando nosotros hemos hecho algo que no es en la dirección de Dios, entonces también lo tenemos que retirar. Aprende, porque en la iglesia nosotros aprendemos. Entonces, ¿por qué vamos a retirar la oración, profeta? Porque hemos orado egoístamente y porque tal vez llevamos años orando y nada ha sucedido. ¿Y sabes por qué? Porque necesitamos volver a orar. ¿Pero cómo vamos a orar? Como yo te estoy enseñando. Te estoy instruyendo de parte del Espíritu Santo y tienes que orar y sellar con brocha de oro que es: Señor, Dios Todopoderoso, he entendido, la profeta me enseñó, estoy aprendiendo a orar correctamente y ahora, Padre, no se haga mi voluntad, yo quiero que tú elijas por mí, que sea en tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme a tu misericordia. Ahí el Padre se agrada y ahí viene la perfección de tu oración. Y viene el milagro, viene la respuesta. Vas a ver que si haces como te he instruido, vas a ver milagros de manera sobrenatural en todas las áreas de tu vida, porque yo lo estoy viviendo. Yo estoy pasando unos maravillosos tiempos de mi aprendizaje, porque el Espíritu del Señor que nos guía a tierra de rectitud, dice la palabra del Señor, Él es el que habla y Él es el que nos instruye. Y si estoy instruyéndote aquí, es porque el Espíritu Santo me instruyó para poderte instruir. Ahora entendéis que no es la instrucción humana, sino la instrucción del Espíritu de Dios. Dios sabe lo que es mejor. Gloria a Dios, porque estoy alineada a la palabra profética. Profetizo hoy sobre tu vida, que conforme al propósito de Dios y conforme a tu obediencia y conforme al poder del Espíritu Santo, todo lo que vas a presentar a partir de hoy, de ahora, conforme te he instruido, conforme te he enseñado y tú has obedecido, entonces tú vas a ver milagros como yo, obediencia como yo y todo conforme a la voluntad de Dios. Pero póngalo en práctica todos los días. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a recordar, porque a veces lo hacemos 1 o 2 días y volvemos otra vez a orar en los viejos hábitos. Repita y haga un poco de oración ahí sin fondo y sin propósito. Pero
Es mejor orar bajo la voluntad de Dios porque esa es la llave profética para que tú recibas milagros. A partir de ahora, en el nombre de Jesús. Isaías 55, 8 y 9. Dice la palabra, Dios sabe lo que es mejor. Ahora vamos a ver qué nos enseña esta palabra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Él sabe todo. Y cuando oramos con la llave profética que hoy te he impartido de parte de Dios, entonces le estamos diciendo, Padre, abra los cielos, porque no se haga conforme yo quiero, sino conforme tú ves que me conviene, tú me quieres bendecir, tú quieres darme todo, pero para que Dios nos dé todo y cumpla las promesas y dé respuesta a nuestras oraciones, debemos aprender a orar proféticamente. Orar proféticamente es orar bajo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él es quien se perfecciona. Él es el que tiene los caminos altos. Tu camino está en los estrados de la tierra, pero los caminos de Dios es dimensional. Los caminos de Dios son perfectos, sobrenatural. Y Él conoce por qué senda, por qué camino tú debes caminar. ¿Cómo vas a volver a empezar? Este es un tiempo de volver a empezar. Volver a empezar con nuestra oración al Señor. Decir, Señor, yo quiero volver a empezar a orar. Voy a retirar toda mi oración que hice delante de ti, tal vez egoístamente, porque tantas veces he orado, Padre, y nada me ha sucedido. Es un silencio que parece que Dios no oyera nuestra oración. Pero no es que Dios no oye nuestra oración, es que nosotros no hemos aprendido a orar como el Hijo de Dios nos enseñó. Ahora que estamos aprendiendo en este nuevo tiempo y en este nuevo direccionamiento para orar y ver respuesta y milagros de manera sobrenatural, Dios te quiere bendecir y Dios oye nuestra oración, sí. Todo lo que tú hables, positivo o negativo, santo o perverso, Dios lo oye. Ahora, ¿cómo no es que el Padre oye nuestra oración? Él oye nuestra oración. Es solo que hemos orado egoístamente. Nunca hemos orado de acorde a la voluntad de Dios. Padre, no se haga mi voluntad. Una vez que tú termines tu oración, ¿y cuándo la vas a comenzar? Tú vas a decir, Padre, voy a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tu Santo Espíritu me guíe a tierra de rectitud. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo te guíe en tu oración. Y cuando tú termines de orar, al comienzo y al terminar, tú le dices, Padre, yo voy a orar conforme a tu voluntad y todo lo que voy a presentar, a poner delante de ti, Padre, que sea conforme a tu voluntad. Terminaste de orar y vuelve otra vez a sellar tu oración para terminar y le dice, Padre, que no se haga mi voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que todo lo que yo presenté, oré y clamé, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque tú eres mi Padre amado. Tus caminos son más altos que mis caminos. Tú sabes que me conviene recibir ahora. Tú sabes cuándo lo debo recibir, cuándo estoy preparado. Todo lo conoce el Señor. Es obedecer, es vivir en la obediencia. Él quiere que aprenda su voluntad. Él quiere que aprenda a hacer su voluntad. Dios quiere que tú aprendas a hacer su voluntad porque Dios te ama profundamente. Dios te quiere ayudar, te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere sanar. Pero no has sabido orar. Ese es uno de los momentos más agradables en la presencia del Señor. Siento el olor fragante y el sabor celestial en mi boca, que sale de mi boca. Es un olor
celestial que no tengo cómo describir. Sale de mis dientes, de mi boca, de todo lado, de mi boca siento que es la palabra que se vivifica dentro de mí y que te alcanza, que te edifica, que te está instruyendo para que tú también veas cómo Dios se va a manifestar día a día a través de que tú has aprendido a orar y a hacer la voluntad, a recibir la voluntad de Dios con humildad. No vaya a ser que tú ores y digas, Señor, que se haga tu voluntad, y como no salga a la expectativa que tú esperabas, estés otra vez de traicionero o traicionera, reflutando, buscando excusas, quejándote, hablando más de la cuenta, porque las palabras traen bendición o maldición. No hables más de lo que tienes que hablar. Debes aprender a tener freno en tu boca, estar hablando cuando Dios no te ha mandado que hables. Dice la palabra aquí en Efesios 5:17, por tanto no seráis insensatos, sino entendido cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto no sigamos como los insensatos, que estamos hablando como si no conociéramos la voluntad de Dios, como si nosotros quisiéramos que en vez de que nosotros nos sometamos al Señor, entonces queremos someter la voluntad de Dios a nuestros caprichos. Pero Dios no se manifiesta así, porque Él es Dios, Él es la autoridad. Nos dio potestad de ser sus hijos a través de nuestro Señor Jesucristo, pero eso no nos da derecho de pelear, de discutir, de estar quejándonos. Hay algo que yo le digo al Espíritu Santo. Yo le digo, me da tanta vergüenza de estar poniendo palabra o de estar quejándome cuando nosotros sabemos que Dios oye y tiene sus ojos sobre nosotros. ¿No te da vergüenza? ¿No te has preguntado? ¿No has percibido cuando estás hablando más de la cuenta, cuando estás yendo sin consultar, cuando estás haciendo tu voluntad, o tal vez oraste y dijiste que se haga su voluntad, y el mundo se vanagloria diciendo no, que se haga la voluntad del Señor, pero un día después o 3 días después las cosas no salen a sus expectativas y estás renegando, estás furioso, entonces eres hipócrita. Eres como los fariseos, pero esto no es lo que Dios nos está enseñando. Dios nos está enseñando que con humildad aprendamos a recibir lo que Él nos ha entregado, aunque no sea la expectativa que nosotros teníamos prevista. Pero es el Padre, y nosotros tenemos que recibir con humildad y hablar menos, callar. Muchas veces le digo, Señor, no permita que yo hable, porque a veces hablamos para ofender a Dios. A veces estamos entristeciéndonos más de lo que tenemos por vivir. Porque dice la palabra que vivamos en alegría y en gozo, en plenitud. Vivir un día a la vez. Pero es vivir real. Dios es real. Y tu vida tiene que ser real. Por eso yo predico realmente. Yo no predico con protocolos, no predico algo que no vivamos tú y yo al día. Esto vivo yo predico lo que vivo, y yo te instruyo, te comparto mis experiencias de mi relación, mi comunión, mi día a día con el Señor, porque así aprendes más, así tú también te metes a alinearse, a hablar menos, a quejarte. Debes pensar, oye, pero ¿cómo me estoy comportando delante del Señor de esta manera? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Presentarnos delante del Señor en estas fachas. Necesitamos ser sabios y saber que los ojos de Dios están sobre nosotros, así que nosotros necesitamos ser delicados espiritualmente. Saber que Él está en nosotros todo el tiempo. Él nos vigila, nos espía. El Espíritu Santo es nuestro espía. No te puedes ocultar para mentir, ni engañar, ni robar, ni hurtar.
ni fornicar, ni adulterar. El Espíritu Santo nos espía. ¿Y a dónde podrías huir de la presencia de Dios para hacer pecado? O hacer gestos o muecas o yo no sé, unas entrecejas que dejan ver tanto pecado, desobediencia, arrogancia, prepotencia, orgullo. Muchas veces estamos guiñando el ojo o codeando a alguien para que se ponga de acuerdo en nuestras piruetas. Es vergonzoso delante del Señor. Debemos decir, Señor, qué vergüenza. Los ojos de Dios me están viendo, yo estoy guiñando por debajo de la mesa con mi pie, a ver si alguien se pone de acuerdo para poder mentir o poder hacer algo de las patrañas del mundo. Es vergonzoso, ¿sabes? Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu nos enseña. El Espíritu nos enseña, ¿sí? Claro. Es de Él que aprendemos, es por Él que hablamos y recibimos cada día nuestra porción de sabiduría, enseñanza. Él está instruyendo todo el tiempo. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas y os recuerda todo lo que yo os he dicho. Es la ópera del Espíritu Santo. Él es tu ayudador, que te recuerda, que te dice, oye, ¿no te da vergüenza? Profeta, enséñale a mi iglesia, a mi pueblo, que si no les da vergüenza estar quejándose, hablando más de la cuenta, estar lamentándose, entristeciéndose por todo, quejándose cuando no han aprendido a orar. Háblales, profeta, en mi nombre, y yo os instruyo las naciones. La instrucción a la luz de la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios en el día a día. Es Dios real. Dios es real. Y como Dios es real, Él pone tus ojos sobre ti. Y cuando tú hablas más de la cuenta, estás chismeando, estás haciendo muecas o estás poniéndote de acuerdo con alguien para que te acolite a hacer pecado, a engañar, a hacer trampa. Todo eso es vergonzoso delante del Señor. La vergüenza espiritual. ¿Qué es la vergüenza espiritual? La vergüenza espiritual es cuando el Espíritu Santo nos deja en evidencia. ¿Y cómo nos deja en evidencia el Espíritu Santo? Os voy a enseñar. El Espíritu Santo nos deja en evidencia cuando hacemos algo y tal vez la carne no perciba, pero el Espíritu que mora y que nos instruye, nos enseña y está dentro de nosotros nos dice, oye, ¿no te da vergüenza? Cállate, estás hablando más de la cuenta, estás quedando mal, no eres testimonio que yo vivo en ti, porque mira tu comportamiento, mira cómo estás gritando, mira, has subido de tono, has hablado más, estás más egoísta, envidioso, envidiosa. Estás mirando lo que no te pertenece mirar. Estás mucho tiempo en las redes sociales. Yo no sé, pero si el Espíritu Santo en ustedes no los deja en evidencia, entonces clamen a Jehová y dile, lléname del Espíritu Santo, porque si pasas mucho tiempo en las redes sociales, el Espíritu Santo te convence, te instruye y te dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí a esas horas de la noche? No hay esa voz que te habla dentro de ti y que te dice, ¿qué estás haciendo en las redes sociales? ¿Tú le entregas más al mundo que a mí? Ese es el convencimiento del Espíritu Santo. Así es que opera el Espíritu Santo en nosotros. Yo soy profeta del Señor y el Espíritu todo el tiempo está instruyéndome y habla para la iglesia. Él hoy me dijo, enseña a mi iglesia, a mi pueblo, a hacer mi voluntad. Enséñalos a orar. Y he venido para enseñar, instruir sobre tu vida, con autoridad. Porque esa autoridad que hay en mí, para instruir la iglesia del Señor Jesucristo en las naciones. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y pido que el poder del Espíritu Santo los deje en evidencia a partir de ahora. Que las naciones entiendan que es en el Espíritu que nos guía a tierra de rectitud que podemos
entender la voluntad de Dios agradable y perfecta y empecemos. Hágase tu santa voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que la voluntad de Dios